Estimados profesionales y participantes. Ok. Buenas noches, estimados profesionales y participantes en general. Es un placer para Enalicase darles las más cordiales bienvenidas a este curso de especialización en Derecho Penal y Procesal Penal, Análisis Dogmático y Jurisprudencial. El presente curso se desarrollará a lo largo de 6 sesiones con una duración de 2 horas académicas por sesión. Hoy tenemos el honor de contar con la excelente ponencia del doctor Guillermo Vargas Cosavalente, quien se enfocará en el desarrollo de elementos y estructuras del delito. El doctor Guillermo Vargas Cosavalente, abogado egresado con honores de la Universidad de Lima, especializado en Derecho Constitucional, Argumentación Jurídica y Litigación Oral. En procesos penales, cuenta con estudios de maestría en Derecho Penal por la Universidad de San Martín de Porres, conferencista en diversos diplomados y cursos organizados por la Corte Superior del Perú, con experiencia profesional en Tribunal Constitucional, la Procuraduría Pública Municipal del Callao, la Defensa Pública Penal del Callao y el Congreso de la República. Actualmente se desempeña como abogado litigante en procesos penales y constitucionales, además de ejercer como docente universitario. Bien, les recomendamos a todos los participantes que mantengan sus micrófonos apagados durante el desarrollo del curso. Eh, Esto para un mejor aprovechamiento de la sesión. Asimismo, le pedimos también estar atentos a las indicaciones del ponente para mejor interacción durante el curso. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Guillermo Vargas Cosavalente. Buenas noches, doctor Guillermo, y bienvenido en Alicase. Buenas noches, señorita. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación también al curso que iniciamos el día de hoy. Bueno, en estos primeros módulos que se van a tocar en las sesiones de estos 3 miércoles iniciales, se va a trabajar básicamente lo que es la teoría general del delito, la estructura, los elementos del mismo, pero sobre la base de tener en cuenta las modificaciones legislativas y aspectos jurisprudenciales que se han dado en este último interín y que nos permitirán entender de manera más práctica los mismos, ya que en sí toda la estructura de la teoría del delito no solamente está recogida desde el punto de vista del Código Penal, sino también tiene la base desde la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales y demás que regulan el desarrollo del Código Penal y su aplicación procedimental a través del Código Procesal Penal de 2004. En ese sentido, agradecería pudieran proyectar la diapositiva, por favor, para poder iniciar eh, la exposición. Ok, vayamos a la primera diapositiva, por favor. Sí, la 2, correcto. En esta diapositiva vemos como que toda la teoría del delito se encuentra regulado a través de toda la actividad normativa del Código Penal. El Código Penal tiene su parte general, regulada desde los principios del derecho penal, que van desde los títulos, del título preliminar, el artículo 1 hasta el 105, que regula todo lo que son el tipo de autoría, el tipo de responsabilidad, las causales de exclusión de responsabilidad, etcétera. Y a partir del artículo 106 para adelante establece ya los tipos penales concretos, ¿no? Haciendo la salvedad además que lo correcto siempre es indicar, es hablar de un tipo penal o de una infracción penal, porque no olvidemos que el Código Penal tiene una estructura diferenciada entre lo que es el tema de los delitos y las faltas, ¿no? Entonces, una infracción penal concretamente se entiende por el tipo penal regulado desde el artículo 106 hacia adelante, como los tipos penales especiales, y luego de ello está el capítulo de faltas, que no son en buena cuenta infracción penal, sino que tienen otro tratamiento que después en la tercera sesión podemos desarrollar con más amplitud. Dentro de eso, esta parte general del Código Penal, que va desde el artículo 1 hasta 105, tiene dos aristas concretas, una que establece todo el trabajo, todo el desarrollo de la conducta, de las conductas que desarrollan las personas y que pueden ser conductas delictivas y pueden ser sancionadas,
que van desde el artículo 11 al 27, y también está la denominada teoría de la pena, que es la consecuencia de las conductas realizadas y cómo es que se regula la aplicación. Incluso trataremos en el transcurso de la sesión más adelante la modificación que ha habido a aspectos de la ejecución o la suspensión de la pena, que recientemente ha sido modificado por el Congreso hace un par de semanas. Incluso han modificado aspectos como la tentativa y la suspensión de la pena en algunos ilícitos concretos. Entonces, teniendo en cuenta eso, es lo que abarca básicamente el Código Penal de manera general. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora, para entender esto hay que tener en cuenta un concepto básico, que todo esto se desarrolla a través de la teoría del delito. Y la teoría del delito es importante porque nos permite establecer características generales, ¿cómo se llama? Características generales que establezcan cómo una conducta determinada se puede imputar como un hecho punible, ¿no? A partir de ello es lo que se establece como marco, es como nosotros lo conocemos básicamente en el derecho como un silogismo, es decir, existe una conducta, hay una norma base, hay una conducta que se adecua a esa norma base, y además de eso hay una consecuencia de la adecuación de esa conducta a esa norma base, que en este caso la norma vendría a ser el tipo penal adecuado a cada hecho concreto, ¿no? Entonces la teoría del delito lo que busca es desarrollar aspectos generales, no analiza cada ilícito penal, sino aspectos generales que son aplicables para los diversos ilícitos penales, porque no olvidemos de que existen diversas clasificaciones en cuanto a los delitos. Entonces, lo que hace la teoría del delito en general es establecer los parámetros, los lineamientos que nos permitan desarrollar y entender la aplicación de toda la estructura del delito y la consecución del procedimiento y tratamiento de la misma en un proceso penal, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora, un aspecto central e importante es esto. Nosotros desde la Facultad de Derecho nos enseñan básicamente que mérito el artículo 11 del Código Penal. Eh, el delito establece básicamente cuatro características muy importantes, ¿no? El tema de la conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Cada una de ellas con sus antítesis o con sus aspectos excepcionales. En el caso, el aspecto principal de donde se desarrolla todo es el tema de la conducta, ¿no? No olvidemos que la conducta se traduce a través de una acción que puede ser de naturaleza positiva o comisiva, o también de un dejar de hacer o un observar un hacer, que es el tema de la culpabilidad. Entonces, la conducta puede ser de naturaleza positiva o incluso también de naturaleza negativa, pero que se manifiestan en buena cuenta en una manifestación de voluntad concreta, que esas conductas desarrolladas a través de determinadas circunstancias pueden adecuarse a un tipo penal específico, a cualquiera de los establecidos de acuerdo a los hechos del 106 para adelante, es decir, desde el homicidio simple hasta los delitos de corrupción de funcionarios, dependiendo de los hechos como ocurra, ¿no? Pero vemos también de que para que esos hechos, muchas veces el Código Penal en la parte general, como hemos dicho, tiene secciones, tiene aspectos eximentes de responsabilidad. Y es justamente en este segundo elemento, que es la tipicidad, en buena cuenta es donde se desarrolla, se trabaja el tema de las conductas atípicas, conductas que no están reguladas o no calzan dentro de el segundo elemento de estructura del tipo penal, que es la tipicidad, ¿no? Y una vez pasado estos dos filtros, digamos, entramos a analizar el tema de la antijuricidad, es decir, si aquel hecho punible, aquel hecho que encuadra dentro de la conducta, es una conducta que riñe o va contra el ordenamiento penal, ¿no? Y por lo tanto debe tener una respuesta, y esa respuesta ya es la culpabilidad, es decir, la sanción que recibe en mérito a esa conducta que va en contra de la norma, establece un tema de culpabilidad. Y como vemos, pues este aspecto anterior, la antijuricidad, también tiene causas de justificación que lo establece el propio Código Penal.
¿no? Y que también se desarrollarán en este curso de manera detallada a fin de poder entender en cada caso concreto, porque muchas veces el legislador ha generado incluso normas reiterativas, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de establecer como causa de justificación en el caso de la Policía Nacional el tema de que no sean sancionados si es que actúan en legítima defensa o en ejercicio de sus funciones. Incluso actualmente también se ha modificado el hecho de que la policía, en casos de flagrancia en estricto senso, es decir, no la cuasi flagrancia, sino la flagrancia común, pueda utilizar armas de reglamento para abatir a una persona que está cometiendo un ilícito. Entonces, vemos que todo eso que ya ha sido regulado dentro de las causas de justificación del Código Penal, que simplemente podría haber requerido una modificación muy puntual, se ha establecido como una norma adicional, una sobreabundancia que ya aspectos que ya existían, ¿no? Y en el tema de la culpabilidad, sí en buena cuenta es establecer en qué causas, en qué casos se puede culpar a una persona. Hay determinados supuestos que establece el Código Penal y que lo vamos a desarrollar. Entonces vemos cómo estos cuatro aspectos tienen una relación lógica necesaria para establecer si una persona ha cometido un delito, si hay causas de justificación, causas de exculpación, o incluso si es que el hecho que ha cometido no resulta típico para efectos de imponer una sanción penal, ¿no? Entonces, ese es el aspecto general. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora, acá hay un aspecto muy puntual para entender la imputación de un ilícito penal a una persona. Eh, todo parte de que si una persona se le imputa, se les indica, se le atribuye cometer un ilícito, un presunto ilícito penal, porque no olvidemos de que debemos de partir siempre de que mientras no existe una sentencia condenatoria debe regir el principio constitucional de la presunción de inocencia. Entonces, estas imputaciones tienen digamos, se han dividido en tres aspectos, ¿no? En las imputaciones de hecho, en las personales y en la denominada punabilidad en buena cuenta. Entonces, estos niveles de imputación son necesarios porque en la imputación de hecho, por ejemplo, se tiene que establecer si ese hecho imputado, atribuido a una persona que ha cometido un ilícito, es típico y es antijurídico. Por ejemplo, coloquemos un caso concreto de una persona que tiene su conviviente debidamente reconocido por ley y resulta que esta conviviente resulta sustrayéndole dinero, apropiándose dinero, pero se produjo dentro de esta relación convivencial. Entonces, vemos que, por ejemplo, podríamos adecuar esta conducta en un ilícito penal, por ejemplo, de apropiación ilícita. Se daría la conducta antijurídica porque está vulnerando una norma concreta que es la prohibición de no apropiarse de un bien que no le corresponda. Pero sin embargo existe una excusa absolutoria. Y esa excusa absolutoria que es prácticamente deja sin efecto la imputación personal, es decir, deja sin efecto la culpabilidad, le excluye de sanción, mejor dicho, de punibilidad, es el hecho de que la norma penal establece que entre familiares, personas cercanas, incluso en un sentido amplio, ya la jurisprudencia lo ha desarrollado, no se puede imputar, no se puede sancionar, mejor dicho, es ilícito, porque se entiende de que existe un grado de familiaridad, de conocimiento, etcétera, que incluso esa misma lógica muchas veces también se utiliza para los delitos de estafa, porque en el caso de los delitos de estafa también se dice que si una persona tuvo la posibilidad de conocer eh, la actividad, que es el engaño que pudo haber sido eh, sometido, tampoco no se haría el aspecto del tema de la estafa por el tema de que pudo conocer, pudo tener en cuenta el aspecto o el acto sobre el cual viene siendo engañado, ¿no? Entonces, son aspectos que se van viendo sobre cada caso concreto, ¿no? Entonces, estos niveles de imputación son importantes establecerlos porque nos van a permitir desarrollar de acuerdo a cada ilícito penal los elementos, las categorías que ya hemos señalado en una diapositiva anterior, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Eh, Siguiendo en esta línea, y como hemos dicho, este,
Los elementos que establecen la imposición de una sanción tienen causales de exclusión, ¿no? Tienen causales de exclusión. Una de ellas, ya le hemos compartido con ustedes, el hurto entre parientes o la apropiación ilícita, porque hay una causal de exclusión específica en el Código Penal, el artículo 208, y eso establece concretamente de que se exime de la punibilidad de la sanción a la persona que realice este acto. Pero también existen causales personales que cancelan la punibilidad. Y esto se presenta de manera posterior. Y hablamos concretamente de dos aspectos concretos que regula el Código Penal. Uno es la prescripción de la pena y otra es el desistimiento en la tentativa inacabada. Y por ejemplo, ese aspecto es importante tocarlo con respecto al tema de la tentativa. Recordemos que el artículo 16 del Código Penal en buena cuenta dice la tentativa funciona cuando una persona decidió llevar a cabo un delito, pero por circunstancias exógenas, sea tentativa acabada o inacabada, no llegó a consumar el mismo. Pero acá entramos actualmente, en un conflicto entre lo que establece la teoría del delito y lo que ha desarrollado el legislador, sobre todo en estas últimas 2 semanas, al modificar algunos aspectos de la tentativa del artículo 16. Porque el legislador establece, dice, la tentativa se aplica eh, para la gran mayoría de delitos, excepto no se puede reducir por tentativa y colocan 4 aspectos concretos, ¿no? Los delitos de feminicidio, de extorsión, de secuestro y de crimen organizado. Excluyen totalmente el tema de tentativa y de la posibilidad de disminución, incluso los delitos de corrección de funcionarios también, de disminución del tipo penal, de reducción que establece la norma. Incluso han reducido el aspecto cuantitativo de reducción de la pena, porque reducen a 1/3 nada más la posibilidad que le da a un juez para poder determinar una pena. Y en estos delitos los excluyen totalmente de que no se puede admitir esa reducción por tentativa. Pero si nosotros analizamos y vemos, nosotros nos han explicado desde los cursos de Derecho Penal parte general, que en el caso del delito de tentativa solamente no concurre en los delitos de mera actividad, en el resto de ilícitos sí. Y vemos que estos 4 delitos que ya hemos dicho, secuestro, extorsión, feminicidio y crimen organizado, ninguno de ellos son delitos de mera actividad. Entonces, por lo tanto, hay una colisión entre lo que establece la teoría general del delito y lo que el legislador ha desarrollado, digamos, con un ánimo, entre comillas, populista, porque la idea es que no por aumentar las penas vamos a reducir el aumento de la criminalidad, sino que eso pasa por un tema de prevención, que eso lo trataremos después. Entonces, vemos cómo es que aspectos que establece el Código Penal, aspectos que establece de manera normativa y que vienen regulados incluso en razón de los principios constitucionales de la proporcionalidad y razonabilidad de la pena, que no solamente lo recoge la, el título preliminar del Código Penal, sino también la Constitución misma, en cuanto al principio de humanidad y las penas desarrollado también por el Tribunal Constitucional. Entonces vemos cómo esto puede colisionar y podría incluso surgir aspectos de control normativo posterior, ¿no? Si fuera el caso, hasta una acción de inconstitucionalidad, si fuera el caso de esta última norma que se ha podido dar. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora, teniendo en cuenta el aspecto de imputación, vamos a volver al primer elemento o estructura del delito, que es el tema de la acción, ¿no? O la conducta que se denomina. Esta acción o conducta desplegada de manera positiva o negativa, sea de manera dolosa o culposa, es decir, por una conciencia o voluntad de desarrollar determinado delito, o por un dejar de hacer o una infracción, este, por la cual sea por culpa, por impericia o por imprudencia, se comete también una acción, que es lo que denomina la acción negativa. Se genera también el inicio de un delito, pero vemos cómo el Código Penal establece aspectos concretos en los cuales este primer elemento se excluye. Básicamente, el artículo 20, inciso 6 del Código Penal establece la denominada fuerza física irresistible,
que es aquella que sobrepasa al sujeto activo o a la persona que está cometiendo o inicia a cometer un ilícito penal y que en mérito a esa fuerza física irresistible comete un ilícito, entonces lo excluye de responsabilidad. Los denominados estados de inconsciencia que tienen que ser verificados con con las correspondientes pericias y también los denominados movimientos reflejos, ¿no? Y expuestos acá, ¿no? Que básicamente son impulsos extremos que a veces escapan de la voluntad o el manejo propio de la persona y que podría generar la consecución de un ilícito penal. Entonces, esos aspectos vemos cómo excluyen este primer elemento del ilícito penal y que es importante tenerlos en cuenta. Siguiente diapositiva. Ahora, hay que tener en cuenta además de que para el trabajo de este primer aspecto de lo que es el tema de de la acción, eh, es bueno entender de que estos ilícitos penales, entendidos como es la acción típica antijurídica culpable, dentro del Código Penal tienen una clasificación doctrinaria, si se puede decir, y que nos permite entender y desarrollar muchos aspectos importantes. Dentro de ellos, establecer, por ejemplo, en qué casos determinados delitos admiten o no admiten tentativa, en qué casos se puede establecer un ilícito solamente por la sola realización de celo, por ejemplo, el caso de los delitos de tráfico de influencias, entre otros. Entonces, vemos acá una clasificación en cuanto al tema de la acción del elemento que hemos tocado, que son los denominados delitos de mera actividad que no necesitan un tema de un resultado, y también están los delitos contrarios a ellos, los de resultado, como son, por ejemplo, el homicidio, porque se requiere una acción concreta, que es matar a otra persona, o el de lesiones. Están también los denominados delitos instantáneos, los permanentes. Y por ejemplo, ¿no? En este caso de los permanentes es importante en cuanto al tema de la prescripción, porque eh, para contabilizar la prescripción de un ilícito penal, en el caso de los delitos permanentes, serán cuando ocurra el último actuar, el último hecho ocurrido en buena cuenta para estos casos, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a establecer, por ejemplo, para aspectos de prescripción. No olvidemos además de que con respecto al tema de la prescripción de la acción penal, que es diferente a la prescripción de la pena, que también tiene su propia regulación, el legislador el año pasado estableció una norma muy concreta y que lamentablemente a nivel jurisdiccional viene siendo aplicado cierto, con cierta, digamos, resiliencia a poder aplicarla, pese a ser una norma concreta y establecida. Me explico. Lo que pasa que el Código Penal establece de manera general que un delito, cualquiera que sea, prescribe en el máximo de la pena más la prescripción general, y la extraordinaria es cuando es máximo de la pena más la mitad del tiempo sumado de la máximo de la pena. Sin embargo, hay supuestos, ¿no? Como el caso de los delitos de corrupción de funcionarios, cuando el funcionario mismo comete el delito, no el extraneos, que genera la duplicidad del plazo de prescripción. Pero en general, para cualquier delito común es el máximo de la pena más la mitad si es que había una interrupción dado a través de una denuncia penal, de una formalización, etcétera. Hubo una interrupción de la acción penal, entonces se establece lo que es la prescripción extraordinaria, que es el máximo de la pena más la mitad. Y pero, sin embargo, ¿cuál era el criterio general hasta antes de la modificación de esta norma? Era que si había una denuncia que suspendía la, la prescripción general o la ordinaria que se denomina, recién se empezaba a contar nuevamente desde el tiempo que había sido interrumpida y podía una persona estar sometida a un proceso penal años de años, sin, a veces sin mucha respuesta por la carga procesal que existe. Entonces, esta norma estableció lo siguiente: la modificación, la denominada Ley Soto, que lo denominaron porque se dice que se aplicó para un congresista de la República, estableció concretamente de que la regla general establece que el delito prescribe en el máximo de la pena, extraordinariamente en el máximo de la pena más la mitad de la misma,
y que se puede sumar, en el caso de delitos comunes, el plazo de un año, que es la etapa que se suspende por la prescripción, por el tema de la investigación preparatoria. Y en caso de delitos complejos, la jurisprudencia ya ha dicho que puede ser máximo entre 2 o 3 años de acuerdo al caso concreto y la complejidad de la misma. Entonces, eso va a permitir o está permitiendo de que muchos ilícitos que han estado por diversas circunstancias, años de años, objeto de un proceso penal, puedan prescribir por inacción del Estado, que ese es un aspecto que también lo tocaremos de manera posterior. Entonces, vemos cómo es que esta clasificación de delitos nos permite desarrollar una serie de aspectos que son analizados y a través de casos concretos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Vemos también, por ejemplo, la clasificación se hace con respecto a los sujetos y a los objetos, en este caso con respecto a los sujetos, los denominados delitos de dominio, que en esta sesión vamos a tratar también el tema de lo que es la autoría y la participación, los denominados delitos de propia mano, y también con respecto a los objetos, que son los delitos de lesión, los delitos de peligro abstracto, peligro concreto, ¿no? Básicamente, por ejemplo, en casos de delitos ambientales son los delitos de peligro en general, abstracto, y los de peligro concreto tienen su propia regulación. Y también hay los que están los ilícitos penales plurisubjetivos, ¿no? Cuando hay diversos delitos e incluso el tema de los concursos, también delitos que lo vamos a desarrollar, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Dicho esta primera parte, antes de continuar y hacer una pequeña pausa, establecemos que la teoría del delito es importante para entender muchas categorías que vamos a ir desarrollando de a pocos y que muchas veces, en el caso de nosotros los abogados litigantes, en el caso de los fiscales o jueces, permiten ayudarnos a establecer, en el caso de los abogados litigantes, una adecuada teoría del caso que nos permita, por ejemplo, ver si es que un delito ya prescribió, si es que hay una excusa absolutoria, si es que hay una causal de justificación, incluso si es que también hay aspectos que anulen la acción, como hemos establecido la fuerza física irresistible, los actos reflejos, entre otros. Entonces, todo ello, al tener en claro los conceptos primigenios de esta teoría del delito, nos va a permitir desarrollar con amplitud este, ya el análisis concreto de cada ilícito penal, porque en este curso también entiendo de que hay unos módulos que van a establecer ya cómo la tramitación de estos ilícitos penales se reflejan a través de la investigación preliminar, preparatoria, las medidas de coerción, etcétera, y que son importantes de revisarlas. Dicho esto, vamos a hacer una pausa de 5 minutos para poder continuar. Gracias. Listo, doctor, gracias. Eh, Dentro de los elementos del tipo penal, de los elementos del delito, básicamente encontramos, ya hemos tratado el tema de la acción, encontramos un segundo elemento primordial que es la tipicidad, ¿no? Y este elemento generalmente centra sus esfuerzos en comprender la teoría de la imputación objetiva o los criterios de los riesgos jurídicamente desaprobados, pero en el caso de la tipicidad va más allá de eso, ¿no? Básicamente buscan regular aspectos como en este caso la autoría y la participación, que son dos figuras que se encuentran de este elemento del tipo penal, y constituyen básicamente una ampliación de la imputación, ¿no? Para llegar a ser una sanción concreta en contextos determinados, ¿no? Ahora, eh, existe el criterio de que normalmente los tipos penales han sido redactados en función de un solo autor, ¿no? Situación que no siempre se ajusta a la realidad porque existen tipos penales contemplados a través de fórmulas establecidas en la parte general, donde se incorpora la denominada autoría, coautoría y la participación, ¿no? Reguladas en el artículo 23, 24 y 25 del Código Penal. Y esto han establecido diversas teorías, ¿no? Pero la teoría que, digamos,
es la que predomina en la legislación peruana, es la denominada teoría de dominio del hecho, ¿no? Y aparte de eso también se concatena con la teoría de la accesoriedad, que es donde entra el tema de la participación, ¿no? Y se abordan diversos aspectos. No olvidemos que esta teoría del dominio del hecho proviene desde el año de 1976 a través del jurista Welsel, quien fue el que propugnó esta teoría del dominio del hecho y básicamente estaba condicionado a que la persona que tenía sobre la ejecución de un delito es la que tiene el poder de conducción, de decisión, es decir, la que tiene en sus manos el cómo y cuándo hacer este hecho delictivo, ¿no? Ahora, esto normativamente es regulado en el artículo 23 del Código Penal, que en buena cuenta señala, ¿no? El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y a los que cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida, ¿no? Para tal delito. Vemos acá, con respecto a este tema del dominio del hecho, tres aspectos que podemos discernir. Siguiente diapositiva, por favor. Que podemos discernir es el siguiente, ¿no? Si ustedes ven, en la autoría, pues, está establecido el dominio del hecho y lo que hemos indicado también, pero existen tres elementos y quisiera lo que se indique en ese aspecto, que no están en diapositivas, presten atención, ya que en la próxima sesión vamos a trabajar la primera parte sobre lo que se desarrolla ahorita, sobre casos prácticos, aplicando este tema doctrinal. Y estos elementos que forman parte de la teoría del dominio del hecho, hay un elemento inicial que es denominado el dominio de la acción. Este dominio de la acción es básicamente cuando el autor realiza de manera personal y directa la acción típica, ¿no? Es quien desarrolla totalmente la ejecución, ¿no? Esto se denomina a través de la denominada autoría directa, ¿no? Que incluso el profesor Roxin estableció, dice, es quien está llamado a realizar el delito o a realizar el delito sin depender de otra persona más, ¿no? Y lo realiza prácticamente de propia mano, que es una de las formas que hemos clasificado los ilícitos penales en la primera parte, ¿no? Entonces, este es el primer aspecto. Otro aspecto dentro de esta teoría del dominio del hecho es el denominado dominio de la voluntad, ¿no? Que es que el autor se sirve o se utiliza de otra persona, de un intermediario para cometer su ilícito. Es el denominado hombre de atrás o que incluso se ha desarrollado como la denominada autoría mediata, ¿no? Que incluso eso se aplicó de manera irregular en el juicio contra el expresidente Fujimori, indicando de que existía una autoría mediata, un hombre detrás que buscaba someter su voluntad a un intermediario o a un tercero para que el ilícito que quería cometer se materialice. Y otro aspecto importante dentro de estos elementos de la teoría del dominio del hecho es el denominado dominio del hecho funcional o también denominado coautoría, ¿no? Este dominio de hecho funcional, en buena cuenta, se da cuando este dominio es común a todo aquel que forma parte de la ejecución del delito, ¿no? Sea de una manera contributiva, etcétera, y buscan de una manera colectiva generar la consecución de un ilícito penal, por eso se habla de coautoría, ¿no? Esto normalmente, por ejemplo, se ve en los casos de las organizaciones criminales, que cada uno tiene su rol propio. Entonces, básicamente organizaciones criminales, porque ahora, a través del concepto básico de organización criminal, es que tres personas deciden cometer ilícitos penales a través de una estructura supuestamente continua, jerarquizada, es que a muchos actos, entre comillas, irregulares, han sido establecidos propiamente como una organización criminal, ¿no? Y todo se ha bautizado ahora como organización criminal de manera excesiva. Entonces, básicamente eso, entonces vemos cómo es que esta teoría del dominio del hecho, nos establece el dominio de la acción, que es la autoría directa, el dominio de la voluntad, que es la autoría mediata, y el dominio del hecho funcional, que es la coautoría, ¿no? Y estos aspectos son importantes tener en cuenta y lo vamos a desarrollar en la siguiente sesión para el tema de la determinación de la pena. Porque incluso hay aspectos constitucionales que también se van a tocar, porque no es lo mismo que tú ejerzas defensa de una persona a título de autor que a título, por ejemplo, de cómplice o de partícipe. Entonces, estos aspectos hay que tenerlos bien claros
porque incluso pueden generar aspectos de nulidades o incluso afectaciones que pueden ser cuestionadas a través de un habeas corpus o un amparo. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Bien, este tema lo hemos tocado, la autoría directa, la autoría inmediata. Siguiente diapositiva, por favor. Mm, ok. La autoría indirecta o inmediata también. La siguiente, por favor. Y el tema de la coautoría. Bien. Eh, Acá quiero indicar también lo siguiente. Dentro de este grado de autoría existe un tema de un principio que va conjuntamente con los principios que rigen el tema de la autoría y la autoría, que es la participación, regidos a través de denominados principios de accesoriedad. Básicamente, en el caso de la autoría, en sentido estricto, se puede establecer a través del tema de la instigación, la complejidad, etcétera, ¿no? Pero, a diferencia de la autoría en buena cuenta dicha, existe un tema de accesoriedad, de personas que pueden intervenir, que son los denominados partícipes o cooperantes de las acciones ilícitas, ¿no? Como lo establecía Muñoz Conde, o también lo ha recogido ese concepto la Corte Suprema a través del recurso de nulidad 1250 del 2010, donde establece pues que la complicidad y la participación, en este caso en general establecida a través de la complicidad, se establece en un nivel accesorio, ¿no? Dependiente del hecho principal del autor o coautores. Por eso es que digo, esto es importante, ya que en el caso de la complicidad, que puede ser primaria o cualitativa, necesaria, la participación de esa persona, de ese cómplice, para que el delito se lleve a cabo, se materialice, o también en el caso del cómplice eh, secundario, que su participación no es fundamental para la realización. Es importante en cuanto al tema de, por ejemplo, si una persona le imputan un ilícito desde el inicio de la investigación preliminar y durante todo el proceso como cómplice, y sin embargo en realidad es un autor, entonces el hecho de ejercer defensa con un título de imputación distinto puede generar un tema de vulneración. En la próxima sesión vamos a trabajar casos prácticos donde se han vulnerado los títulos de imputación, donde el Ministerio Público, si bien es cierto, puede generar una calificación preliminar, pero con respecto a los títulos de imputación, uno tiene que responder siempre por un solo hecho y la forma en cómo ha ejercido ese hecho, si es ilícito. Pero sin embargo, a veces ocurre, por diversas circunstancias, de que les imputan, por ejemplo, ser autores cuando en realidad son cómplices. Entonces, todos esos aspectos ahí pueden generar nulidades, porque el aspecto de cómo uno se defiende frente a un título de imputación varía y no puede ser el mismo para todos, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta. Ya hemos dicho además, ¿no?, que la accesoriedad cualitativa como principio de la participación se recoge básicamente en lo que es la complicidad primaria, es decir, la actividad necesaria, importante para que el ilícito se pueda cometer, porque sin su participación de ese cómplice primario no se hubiera podido ejecutar o llevar a cabo el ilícito penal. Y en el caso de la accesoriedad cuantitativa, es básicamente la denominada también complicidad secundaria, o complicidad limitada, que su participación no establece una trascendencia para la consecución del delito. Entonces, vemos cómo acá es importante tener en cuenta los títulos de imputación en la consecución de un ilícito penal, porque esto nos va a establecer no solamente el grado de defensa que podemos desarrollar sobre la imputación de la persona concretamente, sino también establecer la determinación de la pena, y si hubieran causales de exclusión o incluso causales justificantes, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, el hecho de que de repente el cómplice sea un imputable relativo, es decir, que tenga de 18 a 21 años o de 65 años para adelante, o que existan otras circunstancias que reduzcan este tema, ¿no? Concretamente. Entonces, este tema es importante de la autoría y la participación en cuanto a tener en cuenta el segundo elemento del ilícito penal, que es en este caso el tema de la tipicidad. Con respecto hasta acá,
quisiera solicitar a ustedes si es que tuvieran algún comentario, alguna pregunta hasta esta parte. Quedo a su disposición. Gracias, doctor. ¿Tienen alguna pregunta o consulta? Pueden escribir al chat o activar sus micros. ¿Ninguna pregunta? Carlos, John, Kerly. Bien. Lo que voy a hacer, un tema de dinámica, incluso lo vamos a complementar en la siguiente sesión. Voy a escoger al azar a dos participantes eh, y a través de un caso concreto que les voy a colocar y en base a lo expuesto me puedan indicar las categorías de lo que se ha trabajado. ¿Ok? Eh, a ver, eh, al doctor Sergio Carlos González Peña, ¿me escucha? El doctor González, ¿me escucha, por favor? Creo que no está activo su audio. Eh, Doctor, el doctor John Sanabria, ¿me escucha? doctor Guillermo, buenas noches. Buenas noches, doctor Edson. Quisiera hacer un interrogante, no sé si me permite. Sí, sí, claro. Primero para saludarlo y felicitarlo por la ponencia que está desarrollando. Mi pregunta va ligada, si bien es cierto, en la teoría del delito, algunos autores desarrollan la acción como una categoría primigenia de teoría del delito. Sin embargo, también hay autores que lo desarrollan dentro de la tipicidad y exclusivamente dentro de la tipicidad objetiva, vale decir, pertenecería a la categoría de la tipicidad. ¿Y cuál sería diríamos, lo más acertado o más acorde a nuestro sistema o a nuestro Código Penal peruano? Me gustaría saber su apreciación al respecto. Gracias. Si vemos, gracias, doctor Exo, gracias por la pregunta, muy interesante. Si vemos el aspecto jurisprudencial, se ha establecido de que en general, por lo menos en los últimos tiempos, la acción siempre ha sido sometida ya básicamente entre lo que es la imputación objetiva. Ese es el aspecto más correcto y más concreto, porque incluso, si bien es cierto, a nosotros primigeniamente, hace muchos años, nos enseñaban que la acción era una categoría distinta, pero ahora está insertada dentro del tema de la tipicidad objetiva, es correcto, creo que es el tratamiento que incluso la Corte Suprema lo ha desarrollado continuamente en jurisprudencia y ese debe ser el lineamiento a seguir, ¿no? Dentro de ese aspecto de ello. Sí, leí que en el caso del doctor John no tiene audio para poder hablar, pero en todo caso, a ver, intentaré establecer a través del chat que me puede escribir, ¿correcto? Doctor Sanabria, yo quiero indicar lo siguiente, a ver, dentro de lo que hemos establecido en el tema en el tema de la tentativa. Hemos dicho de manera general de que la tentativa ocurre cuando no se puede, una persona decide llevar a cabo un delito y no lo ocurre sea por factores externos o internos. Y que esto,
no permite llegar a consumar el mismo. Mi pregunta, doctor Sanabria, me la puede escribir por el chat, es concretamente, ¿usted está de acuerdo en que el legislador haya proscrito, haya prohibido el tema de la tentativa para delitos, la aplicación de la reducción de la tentativa para delitos que concretamente sí se pueden aplicar, que no son de mera actividad? ¿O considera que esta política criminal es adecuada a fin de reducir la criminalidad existente? Lo leo por el chat. Si alguien más tiene otra contingencia, otra pregunta, quedo a disposición también, para cualquier comunicación o, o interrogante. Lo que sí quiero señalar es lo siguiente, la siguiente sesión que vamos a tocar los otros dos elementos del tipo penal, las causales de justificación y de exclusión de responsabilidad penal, vamos a trabajar a través de casos concretos. Entonces, yo voy a enviar a través de la coordinación de la administración del curso los casos a trabajar, a desarrollar para que vayan analizando y podamos trabajarlo el próximo miércoles, ¿no? Con mayor tiempo y hacer un tema más dinámico, ¿no? No sé si hubiera alguna diligencia más, sino caso contrario para ya poder culminar y y a trabajar todo lo desarrollado de esta clase conjuntamente con los casos prácticos y los demás puntos del segundo módulo, en la siguiente sesión. Listo, doctor. En todo caso, como no hay más preguntas ni algún interrogante, en todo caso daríamos por culminada la sesión. Gracias. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches con todos los participantes.